Bueno, en este video vamos a ver el ensayo de dureza Brinell y también vamos a ver el ensayo de dureza con un durómetro digital. Ya como definición, dureza era la resistencia que brinda un material para dejarse rayar o penetrar por otro. Entonces, esa penetración se puede hacer con una máquina como la que estamos viendo en pantalla. Es una máquina de ensayo Brinell, donde básicamente por intermedio de un mecanismo hidráulico una esfera de acero se va a penetrar dentro de un material. Entonces aquí podemos ver que hay una palanca y hay un reloj ahí que está marcando o que va a marcar la fuerza que se va a empezar a ejercer sobre el material, o sea, lo que se va a penetrar sobre el material. Para este ensayo se debe generar una cierta carga de 3000 kilogramos fuerza, donde está marcado ahí en rojo, es la línea donde tenemos que llegar con la penetración del material. ¿Cómo se va a hacer esto? En la parte superior de la máquina, bueno, aquí vemos la palanca que le estaba comentando. En esa palanca nosotros es como una gata hidráulica, donde vamos a ir ejerciendo movimientos de arriba hacia abajo para que ese identador que se está viendo en pantalla va a ir bajando y se va a ir penetrando en el material. El material va a estar abajo, obviamente apoyado, y esa esfera que se logra ver en la parte inferior es una esfera de acero endurecido de diámetro 10 milímetros. Ese dato de 10 milímetros lo vamos a ocupar después en una fórmula. Entonces ese diámetro se va a penetrar en el material y va a dejar una cierta marca. Esa marca después es la que vamos a ver y vamos a generar unos cálculos de acuerdo al creador, en este caso el ingeniero Brinell, que desarrolló una fórmula, una cierta ecuación para obtener un número donde está catalogado la dureza de ese acero, que puede ser material ferroso o no ferroso, pero se usa para materiales blandos. Y acá pueden ver una imagen donde la fuerza P, que sería los 3000 kilos, el diámetro mayúscula, la D, que serían los 10 milímetros, y el D minúscula sería la huella que va a quedar en el material. Acá podemos ver la fórmula, donde en la parte superior tengo el valor P, o sea la fuerza en kilogramos, y tengo el diámetro, la D mayúscula serían el diámetro de la esfera, y la D minúscula la huella que queda marcada en la pieza. Entonces esto es la fórmula que ustedes van a ocupar para poder calcular ese valor, la dureza Brinell. Acá estamos viendo cómo funciona ya. Tenemos una pieza montada en la mesa, ya ahí está cerca el identador o la esfera de acero, y vamos a empezar a generar movimiento. O sea, vamos a tomar esa palanca y la vamos a subir y bajar reiteradas veces. Entonces ahí generamos movimiento para que comencemos a penetrar el identador sobre el material. Entonces debemos subir y bajar hasta que lleguemos a los 3000 kilogramos fuerzas. Entonces para eso debemos estar atentos al manómetro que está en el costado izquierdo de la máquina para poder ver a cuánta fuerza vamos a llegar, y ahí debemos detenernos unos ciertos segundos. Para materiales no ferrosos se aconseja entre 15 a 20 segundos, y para materiales ferrosos 30 segundos. Entonces se dan cuenta, ahí ya se está generando la penetración en el material. Entonces debemos esperar hasta que lleguemos a los 3000 kilogramos fuerzas. Ahí pueden ver que la aguja negra está subiendo hasta llegar, ahí se está moviendo, ¿no? Se está moviendo, debemos llegar a los 3000 y parar 20 segundos. Está subiendo hasta que llegue a la línea roja, y ahí esperamos, contabilizamos 20 segundos, y luego de eso procedemos a retirar la pieza. Obviamente hay que bajar la pieza, ¿ya? Ahí vamos a ver cómo gira esto, y vamos a luego, cuando saquemos la pieza, va a quedar una cierta marca. Esa marca va a generar un diámetro. Ese diámetro es el cual vamos a medir con algún instrumento que podría ser un pie de metro o podría ser un visor graduado
que lo vamos a ver enseguida, para poder ver cuánto es la medida de ese diámetro, y ese valor es el que vamos a aplicar en la fórmula Brinell. Así que esperamos ahí los segundos correspondientes para que logremos ver cómo queda esta pieza. Como decía la definición, que la oposición que está poniendo ese material a ser penetrado por otro, en este caso que es más duro. Recuerden que la esfera es una esfera, en este caso de acero endurecido, ¿ya? Pero este ensayo Brinell se ocupa solamente para materiales blandos. Por ejemplo, un acero con tratamiento térmico no podría hacerlo en esta máquina, ya, porque la escala no está hecho para eso, ¿ya? Tendríamos que ocupar otra escala de medición, ya no tendríamos que ocupar la Brinell. Entonces ahí se dan cuenta, la sacamos y podemos ver o podemos apreciar la marca que quedó. ¿Sí? Esa marca, ahí se logra ver bastante bien. Esa marca es la que nosotros vamos a medir de un punto a otro en su parte del diámetro, ¿ya? Con este instrumento nosotros vamos a medir ahora con un visor. Y ese visor tiene internamente una regla, tiene una numeración, ¿ya? Está graduado en milímetros, ¿ya? También podría estar graduado en pulgadas, pero en este caso ese instrumento está graduado en milímetros. Uno se acerca y por dentro va a ver cómo está una regla puesta de un punto a otro. Miren, ahora lo vamos a acercar para que logremos ver cómo funciona este tema. Entonces ahí uno tiene que posicionar este visor, que es ubicarlo justo en los puntos donde está situado del punto del lado izquierdo al lado derecho para poder medir. Como te digo, también podrían utilizar un pie de metro para poder generar la medida, ¿ya? Así que son diferentes métodos que uno tiene para poder medir. Lo más exacto sería con este visor, porque como les digo, por dentro hay un aumento que logramos ver la medida de esta en forma más exacta, ¿ya? Así que ahí está el visor, se dan cuenta que es algo transparente. Muchas veces lo podemos ayudar por poner luz por el costado para lograr ver la graduación en forma más exacta. Entonces ahora lo vamos a acercar, vamos a ir mirando cuánto es la medida que tiene por dentro, y ese valor va a ser la letra D minúscula, la cual vamos a ingresar en nuestra fórmula. Para hacer esta lectura uno tiene que estar ahí, dejarlo quieto, no moverlo para todos lados, tiene que hacer una graduación, ir mirando para ver cómo están las marcas y situarlo en los puntos, no en una cuerda del diámetro, sino que en la parte de los puntos más alejados del diámetro, para que sea una lectura real. Entonces ahí pueden ver que por dentro hay unos números y está marcando, bueno, 6 milímetros aproximadamente, y esa lectura es la que nosotros vamos a poner en nuestra fórmula, ¿okay? Entonces esa es la forma de realizar este ensayo de dureza Brinell, ¿okay? Este es un método que todavía se sigue ocupando, y también ahora hoy en día existen métodos electrónicos donde ya podría ocupar otro instrumento, que es el que voy a mostrar a continuación, que es un durómetro digital. En este caso vamos a hacer una medición a una pieza de acero rápido o acero de alta velocidad, en donde acá están viendo este instrumento de medición donde podemos configurar diferentes escalas, ¿ya? Entonces acá yo puedo entrar al menú principal y puedo generar las ciertas test que vamos a generar. En este caso vamos a chequear
que puedo entrar a la diferente escala de durezas y pueden darse cuenta, en este caso tengo tres ensayos que podría realizar con esta máquina bajo el material que estaba designado. Para materiales blandos o para aceros uno puede configurar en el menú siguiente, anterior, en este menú material, yo puedo ir seleccionando diferentes tipos de material al cual quiero generar la medición, ¿ya? Así que el HB era la dureza Brinell, ¿ya? También podemos generar mediciones de dureza Rockwell C para materiales que son de acero más duros, como en este caso que nosotros vamos a medir un acero de alta velocidad, un HSS. Podríamos generar una escala de Rockwell C. En la abreviación de la máquina es HRC. ¿Ya? Esa es la abreviación para poder generar este tipo de medición. Si lo hacemos con una escala Brinell, por ejemplo, no me va a marcar nada, ¿ya? Porque no están las escalas configuradas para eso. ¿Ya? Para materiales blandos ocupamos Brinell, para materiales duros ocupamos el Rockwell C. ¿Okay? Entonces aquí vamos a cambiar la escala, vamos a buscar, se dan cuenta que ahí estamos cambiando escalas, tenemos que buscar una que diga HRC, en este caso no está en ese menú, entonces debemos seleccionar el material que sea adecuado para poder medir. En este caso tenemos que seleccionar un acero, entonces debemos que entrar nuevamente al material y cambiar el tipo de material, que en este caso es un acero de alta velocidad, un HSS. Entonces debemos buscar la primera opción, que es acero. Entramos al menú y ahora sí vamos a entrar al menú de escala de dureza y se dan cuenta que ahora sí va a aparecer diferentes nomenclaturas o diferentes escalas. Y aparece nuestra HRC, que es de Rockwell C para materiales de mayor dureza. Entonces ahora lo seleccionamos, salimos del menú y volvemos al menú principal, y donde aparece en el visor HRC, ya está graduado para poder generar una lectura en Rockwell C. Ahí está, HRC. Entonces ahora tomamos nuestro identador, que es como un lápiz, ya donde por dentro tiene una esfera que va a generar una cierta penetración en el material, ¿ya? Y va a medirlo digitalmente, obviamente. Entonces uno lo apoya, baja el sector negro ese, lo baja y presiona en la parte superior, y por dentro va a haber una esfera que va a rebotar y va a generar un choque contra el material. Debemos repetir este procedimiento 3 veces. Vamos a ver que ya me marcó una lectura. En este caso me está marcando un valor de 61,6 Rockwell C, el primer dato. Entonces acá debemos generar 3 puntos de lectura y la máquina automáticamente va a generar un promedio. Vamos a generar en otro sector de la pieza, bajamos, presionamos y va a generar la segunda lectura. Sacamos el identador y lo ponemos en otro punto. Tiene que estar siempre plano, no puede moverse para ningún lado. Se presiona, hay que tener precaución también de no moverlo cuando se está haciendo el ensayo, y vamos a ver cuánto fue el promedio de esas 3 mediciones, y me está diciendo que como promedio tiene una dureza de 62 Rockwell C, o sea, bastante duro dentro de la escala de materiales, tiene una alta dureza. Acá vamos a medir ahora otro material que también es duro, que es un material 4340. Ya nosotros habíamos hecho hace un tiempo atrás los videos cómo hacemos el ensayo de chispa y la cantidad de chispa que salía en este tipo de material, que era un material que tenía un 0,4% de carbono, ahí habían 3 elementos salientes y pertenecía a los aceros al molibdeno. Entonces vamos a generar el ensayo de dureza a este material, cuánto es la dureza que tiene. Lo mismo, vamos a proceder con nuestro identador, lo posicionamos, bajamos y presionamos. Vamos a generar otro punto para generar un promedio y vamos a ver cuánto es la dureza de este material
que es un acero SAE 4340. Veamos la máquina, y tiene una dureza de 28,4 Rockwell C, que dentro de los aceros también es bastante duro para generar el mecanizado, pero no tan duro, por ejemplo, con el acero de alta velocidad, el HSS, que tenía 60 Rockwell C. Ya estamos hablando casi 2 veces más duro, ¿ya?, el material. Entonces, esa es la forma de poder generar o poder medir cuánto es la dureza de un material, ¿ya?, con dos tipos de ensayos: con un ensayo de estilo mecánico como el Brinell, o con este tipo de ensayo que también es un mecánico y electrónico. Entonces veamos acá que tenemos una pieza de acero inoxidable y lo vamos a medir también con Rockwell C. ¿Cuánto es la dureza de este acero inoxidable con escala Rockwell C? Veamos. Vamos a medir también 3 puntos. Nuestro primer punto. Veamos cuánto es lo que mide, y apareció una flecha hacia abajo y no hubo lectura. Esto se debe a que ese material para esta escala de dureza es muy blando, por eso aparece la flecha hacia abajo. Está más bajo de lo que puede medir bajo esta escala de Rockwell C. O sea, no podríamos ocupar esta escala, tendríamos que ocupar, por ejemplo, una Rockwell B o bien una Brinell. Eso significa porque no está generando lectura.